Bienvenidos a Librestado. Prepárense para una inmersión profunda, una donde nos ponemos la gabardina de detectives financieros, ¿no? Y exploramos el mundo de los V, los Ultimate Beneficial Owners. O como diríamos en español, los beneficiarios finales, que vendría a ser la persona o grupo de personas que, en última instancia, controlan una empresa o entidad, aunque su nombre no aparezca en los papeles. Exacto, es como destapar la verdadera identidad detrás de una máscara, ¿no? Y créeme, entender quién es el V es clave en el mundo financiero actual, ya seas emprendedor, inversor o simplemente un curioso del sistema global. Totalmente. Imagínate que quieres invertir en una empresa. Gracias al registro Hugo, puedes asegurarte de que no estás metiendo tu dinero en un proyecto controlado por alguien con llave. Digamos, un pasado un poco turbio. Un ejemplo perfecto. O piensa en la compra de una propiedad. El registro Hugo puede ayudarte a verificar si el vendedor es realmente quien dice ser, evitando fraudes o sorpresas desagradables. Precisamente. La idea es aportar transparencia y seguridad al sistema. De hecho, este afán de transparencia se ve reflejado en las directivas antilavado de dinero de la Unión Europea. Las famosas AML. De las AMLs. Suenan algo serio, ¿eh? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre ellas? ¿Y cómo te relacionan con el Hugo? Por supuesto, la Unión Europea, preocupada por el lavado de dinero, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo, implementó estas directivas, la cuarta, quinta y sexta, para combatir estos problemas. Y supongo que los SUV entran en juego porque al identificar a los verdaderos dueños se puede rastrear mejor el origen y destino del dinero, ¿verdad? Exacto. Las AML establecen qué tipo de información se debe recopilar sobre los SUBO, como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, residencia y hasta el porcentaje de control que tienen en la empresa. Vaya, eso es bastante información. ¿Y quién tiene acceso a todos estos datos? Principalmente las autoridades, como las agencias tributarias o la policía, para prevenir o investigar delitos. También las instituciones financieras, como bancos, para cumplir con sus obligaciones de due diligence. Due diligence. Suena a jerga legal. En realidad es más sencillo de lo que parece. Imagina que un banco te presta dinero. La due diligence es como una investigación exhaustiva que hacen para asegurarse de que eres un buen pagador. Y no vas a desaparecer con el dinero. Ah, ya entiendo. Es como cuando buscas referencias de un inquilino antes de alquilarle tu piso. Exacto. En el caso de las empresas, el banco revisa la información UGOS para comprobar que no haya riesgo de lavado de dinero o actividades ilícitas. Tiene mucho sentido. Pero, ¿y el público en general? ¿Podemos acceder a la información UBO de cualquier empresa? Bueno, este es un punto interesante. Originalmente, la quinta directiva buscaba hacer pública la información UBO, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo invalidó en 2022. ¿En serio? ¿Y por qué lo hicieron? Básicamente, por un tema de privacidad. Consideraron que hacer pública la información UBO de cualquier persona podía vulnerar sus derechos. Claro. No querríamos que la información personal de los empresarios estuviera expuesta a cualquiera, ¿verdad? Exactamente. Actualmente, solo ciertas entidades y personas con un interés legítimo pueden acceder a la información. Y aún así, de forma limitada. Un interés legítimo. ¿Qué significa eso exactamente? Por ejemplo, periodistas que investigan un caso de corrupción, ONGs que luchan contra el crimen organizado, o incluso competidores que sospechan de prácticas desleales. Entiendo. Es una forma de equilibrar la transparencia con la protección de la privacidad. Y ya que hablamos de diferentes enfoques, ¿qué pasa en otros países fuera de la Unión Europea tienen sistemas similares al UBO? Sí, por supuesto. Un buen ejemplo es Estados Unidos, que implementó la Ley de Transparencia Corporativa en 2020. Esta ley también crea un registro UBO, pero con un enfoque diferente al europeo. ¿En qué se diferencia? Principalmente en el acceso a la información. En Estados Unidos, el acceso al registro UBO es mucho más restringido. Solo ciertas entidades gubernamentales, como la policía o Hacienda, pueden consultarlo, y siempre con fines de investigación o cumplimiento de la ley. ¿Y los bancos? Tampoco pueden acceder libremente al registro UBO. Los bancos sí pueden acceder, pero solo para cumplir con sus obligaciones de diligencia debida y prevención del lavado de dinero. Y, por supuesto, necesitan una justificación válida para solicitar la información. O sea, que en Estados Unidos la información UBA está bajo llave, What? mucho más protegida que en Europa. Sí, se podría decir que sí. Y el acceso a la información por parte de entidades extranjeras es aún más limitado. Es interesante ver cómo cada región del mundo aborda la transparencia financiera de manera diferente. Es como si estuviéramos en un tira y afloja constante entre la necesidad de prevenir delitos y la protección de la privacidad individual. Totalmente. Y este debate se vuelve aún más complejo cuando hablamos de la implementación de las directivas europeas, aunque todos los países de la UE deben aplicarlas. No lo hacen de la misma manera. ¿En serio? ¿Puedes darnos algún ejemplo de estas diferencias? Claro. Tomemos el caso de Francia y Bélgica.
Ambos países han transpuesto las directivas a su legislación nacional, pero con algunas particularidades. ¿Qué tipo de particularidades? En Francia, por ejemplo, la información UBO se centraliza en un registro nacional, mientras que en Bélgica se divide en varios registros, dependiendo del tipo de entidad. Entiendo. ¿Y esto? ¿Qué implicaciones tiene para las empresas que operan en ambos países? Imagínate que eres una empresa internacional con sede en España y que operas tanto en Francia como en Bélgica. Tendrías que cumplir con los requisitos de ambos registros, lo que puede ser un dolor de cabeza. Sin duda. Y hablando de dolores de cabeza, ¿qué tan efectivos son realmente estos registros UBO? ¿No hay posibilidad de que haya errores o lagunas en la información? Es una pregunta muy válida. Y la verdad es que sí, existen desafíos y limitaciones. Uno de los principales es la dificultad de rastrear estructuras de propiedad complejas. ¿A qué te refieres? Piensa en una empresa que tiene acciones en otra empresa, que a su vez tiene acciones en otra, y así sucesivamente. Puede ser como un laberinto corporativo. Encontrar al verdadero beneficiario final puede ser como buscar una aguja en un pajar. Un verdadero rompecabezas financiero. Exacto. Y esto puede ser aprovechado por personas que buscan ocultar su identidad o sus actividades ilícitas. Claro, siempre hay quien intenta burlar el sistema. Es un juego del gato y el ratón. Ya. Las autoridades intentan cerrar las lagunas legales, mientras que otros buscan nuevas formas de explotarlas. Una batalla constante. Y en este contexto, ¿qué pueden hacer los individuos y las empresas para navegar por este panorama tan cambiante? Lo primero y más importante, informarse. Conocer las leyes y regulaciones aplicables a su situación. La información es poder, como dicen. Exactamente. También es clave ser diligentes al crear empresas o invertir en ellas. Investigar a fondo las estructuras de propiedad. Y asegurarse de que la información UBO sea precisa y esté actualizada. Y por supuesto, ser conscientes de los riesgos de privacidad. Encontrar un equilibrio entre la transparencia y la protección de nuestra información personal. Sin duda. Es un tema complejo con muchas aristas. Y creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera puerta de nuestra inversión. Hemos explorado qué son los UBO, las directivas europeas, el enfoque estadounidense, y algunos de los desafíos que enfrentan estos sistemas. Sí, hemos sentado las bases para comprender este mundo fascinante y complejo. Pero aún queda mucho por descubrir. En la siguiente parte de nuestra inversión, nos adentraremos en ejemplos concretos de cómo funcionan los registros UBO en la práctica. Exacto, veremos casos reales y cómo la información UBO se utiliza para prevenir el delito financiero. No se lo pierdan. Retomamos nuestra inversión en el mundo de los UBO y, como prometí, hoy aterrizaremos en la práctica. Veremos cómo estos registros funcionan en situaciones cotidianas, como si fuéramos detectives financieros. Me encanta, porque a veces, con tanta ley y directiva, uno pierde de vista la aplicación real de todo esto. Claro, es fácil perderse en la teoría. Pongamos un ejemplo sencillo. Una empresa, llamémosla Innovaciones Tecnológicas S.A., quiere abrir una cuenta bancaria en España. El banco, para cumplir con las leyes antilavado de dinero, le solicita información sobre su UBO. Es decir, ¿quiénes son los verdaderos dueños o quienes controlan realmente innovaciones tecnológicas? Exactamente. El banco querrá saber quiénes son las personas físicas que poseen más del 25% de las acciones o que tienen poder de decisión en la empresa. No se conforman solo con el nombre de la empresa, quieren saber quién está detrás del volante. Y si Innovaciones Tecnológicas es parte de un grupo empresarial más grande, con varias empresas interconectadas, el banco también investigará a las empresas matrices. Por supuesto. El banco tiene la obligación de identificar a todos los UBOs, incluso si están ocultos detrás de varias capas de empresas. Es como pelar una cebolla, capa por capa, hasta llegar al corazón. A esto se le llama due diligence, o diligencia debida. Ya hablamos antes de la due diligence, pero recuérdame, ¿qué implica exactamente? Imagina que compres un coche de segunda mano. La due diligence sería equivalente a llevarlo al mecánico antes de comprarlo, para asegurarte de que no tiene problemas ocultos en el mundo financiero. Implica investigar a fondo antes de tomar una decisión importante, como dar un préstamo o abrir una cuenta bancaria. Entonces, en este caso, la due diligence del banco sería utilizar el registro USIO para verificar quiénes son los beneficiarios finales de innovaciones tecnológicas y asegurarse de que no haya riesgos de lavado de dinero o actividades ilícitas. Exacto. El registro UBO se convierte en una herramienta fundamental para el banco. Les permite rastrear la cadena de propiedad, como si siguieran un mapa del tesoro, hasta llegar a los UBO finales. Me gusta esa imagen. Es como seguir las pistas hasta encontrar el tesoro escondido. Y además de la apertura de cuentas bancarias, ¿en qué otras situaciones se utiliza el registro UBO? Pues en muchas otras. Por ejemplo, en la compraventa de inmuebles. Imagina que quieres comprar un piso, el notario, para prevenir el lavado de dinero,
podría consultar el registro UBO para verificar la identidad del vendedor y asegurarse de que no hay nada sospechoso detrás de la operación. Tiene sentido. Es como una medida de seguridad adicional para evitar fraudes o problemas legales. Exactamente. Y no solo eso. El registro UBO también se utiliza en la lucha contra la corrupción. Las autoridades pueden utilizar la información del registro para investigar a empresas sospechosas de participar en sobornos o tráfico de influencias. O sea, que el registro V es una herramienta multiusos para las autoridades. Les ayuda a prevenir el lavado de dinero, el fraude inmobiliario y la corrupción. Casi nada. Sin duda. Y su importancia sigue creciendo a medida que la lucha contra el delito financiero se vuelve más globalizada. Piensa en los ciberdelincuentes, que pueden operar desde cualquier parte del mundo. El registro UBO ayuda a las autoridades a seguirles la pista, incluso si intentan esconderse detrás de complejas estructuras empresariales. Claro, porque los criminales no respetan fronteras. Y hablando de cooperación internacional, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo se comparte la información UBO entre diferentes países? Bueno, existen diferentes mecanismos. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una plataforma que permite a las autoridades de los diferentes países miembros acceder a los registros UBO de otros Estados miembros. Es como una gran base de datos compartida que facilita la investigación de casos transnacionales. ¿Casos transnacionales? ¿A qué te refieres? A casos que involucran a personas o empresas de diferentes países. Por ejemplo, imagina una red de lavado de dinero que opera en España, Francia e Italia, gracias a la plataforma de la OEA. Las autoridades de los 3 países pueden compartir información y coordinar sus esfuerzos para desmantelar la red. Es como si las autoridades de diferentes países unieran fuerzas para resolver un puzzle gigante. Exacto. Y aparte de la Unión Europea, existen otros acuerdos bilaterales y multilaterales entre diferentes países para el intercambio de información UBO. Por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, ha establecido recomendaciones para que los países compartan información UBO. Entonces, se está creando una red global de información UV para combatir el delito financiero. Es alentador saber que se están tomando medidas para cerrar el cerco a los delincuentes. Sin duda. Pero la lucha es constante, ya que los criminales siempre están buscando nuevas formas de ocultar su identidad y sus actividades ilícitas. Es un juego del gato y el ratón, donde las autoridades deben estar siempre un paso adelante. Y hablando de estar un paso adelante, ¿cómo se está utilizando la tecnología para mejorar los registros V? ¿Hay alguna innovación que esté cambiando las reglas del juego? Claro que sí. La tecnología juega un papel fundamental en varios aspectos. Por ejemplo, se están utilizando algoritmos de inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones sospechosos. Como transacciones inusuales o conexiones ocultas entre empresas. Exacto. La inteligencia artificial puede detectar patrones que a un humano le llevaría mucho tiempo, o incluso le pasarían desapercibidos. Es como tener un detective digital que trabaja 247 buscando pistas. Suena fascinante. ¿Y qué hay de la tecnología blockchain? Se habla mucho de su potencial para revolucionar diferentes sectores. También está impactando en el mundo de los UBO. Sin duda. Blockchain tiene el potencial de crear registros UBO más seguros, transparentes e inmutables. Inmutables. ¿Qué significa eso? Que la información almacenada en blockchain no se puede modificar ni eliminar. Es como un libro de contabilidad digital a prueba de falsificaciones. Esto aumenta la confianza en la información UBO y dificulta que los delincuentes la manipulen. Entonces, blockchain podría ser la clave para crear un sistema UBO más robusto y confiable. Es una posibilidad muy real. Y ya hay varios países explorando el uso de blockchain para sus registros UBO. Es un campo en constante evolución, que promete grandes avances en la lucha contra el delito financiero. Es increíble cómo la tecnología está transformando la forma en que combatimos el crimen, pero también plantea nuevas preguntas sobre la privacidad y la seguridad de nuestros datos. Totalmente. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo afectarán estas innovaciones a los individuos y las empresas en el futuro? ¿Hacia dónde se dirige el mundo de los UBO? Esa es una excelente pregunta. Y creo que es un buen punto de partida para la tercera y última parte de nuestra inmersión. Estoy de acuerdo. En la próxima entrega, analizaremos las implicaciones del UBO para el futuro de la transparencia financiera y la privacidad. No se pierda la conclusión de esta apasionante inmersión en el mundo de los UBO. Y que estábamos en la última etapa de nuestra inversión en el mundo de los UBO. Hemos visto cómo funcionan, sus beneficios en la lucha contra el delito. Pero ahora toca mirar hacia adelante. ¿Qué nos depara el futuro en este ámbito? Buena pregunta. Hemos hablado de transparencia, de la importancia de saber quiénes son los beneficiarios finales. Pero también hay que hablar de privacidad, ¿no? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre ambos? En un mundo cada vez más interconectado. Exacto, porque no se trata solo de cazar delincuentes, sino de proteger nuestros propios datos. No queremos vivir en un mundo orwelliano, donde cada transacción financiera esté expuesta al público. Totalmente. Y aquí entramos en un terreno
donde la ética y derechos se entrelazan. ¿Hasta dónde debería llegar la transparencia? ¿Qué información debería ser pública y cuál debería estar protegida? No hay respuestas fáciles. Y para complicar aún más las cosas, la tecnología avanza a pasos agigantados. Hablamos del blockchain, de la inteligencia artificial. ¿Cómo impactarán estas innovaciones en el panorama del grupo en los próximos años? El blockchain, como ya mencionamos, tiene el potencial de crear registros UBO más seguros, transparentes e inmutables, ¿no? Imagina un mundo donde la información sobre los beneficiarios finales sea accesible a las autoridades de forma instantánea y verificable, sin posibilidad de manipulación. Suena prometedor. Pero no hay riesgos asociados al blockchain. ¿Qué pasa si unos pocos actores controlan la infraestructura y tienen un poder excesivo sobre la información? Es un riesgo a considerar. La centralización del poder en manos de unos pocos siempre es un peligro, sin importar la tecnología. Por eso es importante que el desarrollo del blockchain se haga de forma transparente y descentralizada, con la participación de múltiples actores. Y el blockchain no es la única tecnología en juego. La inteligencia artificial también está entrando en escena. Mencionaste que se utiliza para analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones sospechosos. Podría ser una herramienta para identificar UBOs ocultos detrás de complejas estructuras empresariales. Sin duda. La inteligencia artificial puede ser una aliada poderosa en la lucha contra el delito financiero. Imagínate algoritmos capaces de analizar millones de transacciones y detectar conexiones ocultas entre empresas, señalando posibles UBOs que intentan pasar desapercibidos. Pero como toda herramienta poderosa, hay que usarla con responsabilidad. ¿Qué pasa con los falsos positivos? ¿Podría la inteligencia artificial señalar erróneamente a alguien como UBO, dañando su reputación o incluso llevándolo a un proceso judicial injusto? Es un riesgo real. La inteligencia artificial, al fin y al cabo, se basa en algoritmos creados por humanos, y los humanos somos imperfectos. Por eso es crucial que haya supervisión humana en todo el proceso, para evitar errores y garantizar que se respeten los derechos individuales. Entonces, el futuro del UBO se presenta lleno de retos y oportunidades. Más transparencia, más tecnología, pero también más riesgos para la privacidad y la seguridad de nuestros datos. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para navegar por este nuevo panorama? Lo primero es informarse, entender cómo funcionan los registros UBIO, qué información contienen y quién tiene acceso a ella. También es importante ser conscientes de nuestros propios datos, qué compartimos y con quién, tanto online como offline. En la era digital, dejamos un rastro de migas de pan con cada clic, cada compra, cada interacción en redes sociales. Proteger nuestra privacidad requiere un esfuerzo consciente. Exactamente. Y no hay que tener miedo de hacer preguntas, de exigir transparencia a las empresas y a las autoridades. Tenemos derecho a saber cómo se utiliza nuestra información y a protegerla de posibles abusos. En definitiva, la clave está en la información y la participación activa. Cuanto más sepamos sobre el UBO y sus implicaciones, mejor preparados estaremos para navegar por este nuevo panorama financiero, protegiendo nuestros intereses y contribuyendo a un sistema más justo y transparente. Totalmente de acuerdo. El UBO no es solo un tema técnico, sino un reflejo de nuestra sociedad, de cómo gestionamos la información, el poder y la privacidad en un mundo cada vez más complejo. Es un debate que nos concierne a todos y en el que todos debemos participar. Y con esta reflexión final, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de los UBO. Espero que les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.